tenemos que entenderlas de la misma manera como lo hemos ido detallando, es decir, al detalle. Sus definiciones, así como están escritas, están en todos los libros. Y hay muchos manuales incluso que te escriben estas cosas. Entonces tenemos que obligarnos a leerlo y a entenderlo. ¿Por qué queremos un parámetro con ese valor que mencionamos? Tiene una razón. No es porque se le ocurrió al fabricante o al que está nos explicando en esta oportunidad este tema. No, no, no. Tiene una razón importante. Y tenemos, si el circuito integrado no va a tener estas características, vamos a tener que llevarlo a esas condiciones, utilizando lo que habíamos mencionado, la realimentación. O sea, siempre vamos a hacer aquello. La realimentación nos va a mejorar las características que tiene, en nuestro caso, un circuito integrado. Y el circuito integrado había sido un amplificador. Y eso es lo que nosotros hacíamos en los capítulos 5, ¿te acuerdas? Mejorábamos las características del amplificador con la realimentación negativa. Ok, acá todavía no hemos mostrado, pero sí lo vamos a mostrar. Bien. Ok. Estos amplificadores operacionales o circuito integrado lineal se los utiliza en tres modos. Tres modos. Los tres modos obviamente se los utiliza realimentados negativamente. ¿Lo ve? Ok. Entonces me está diciendo aquí eso mismo. Los amplificadores operacionales se utilizan en tres modos de funcionamiento. El primero es el modo inversor, o sea, se lo utiliza como amplificador inversor. Y cuando me dice modo inversor, ya me estoy imaginando, ustedes también, ¿cómo? Seguramente que la entrada no inversora se lo pone a tierra y la excitación vamos a aplicarla a la entrada inversora, para que a la salida, su nombre está diciendo, ¿no ve? Tenga una señal de salida 180 grados fuera de fase que la señal de entrada. Por eso es modo inversor. Y el otro modo es el modo no inversor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo aplico a la entrada no inversora, entonces quiere decir que la entrada inversora lo tengo que mandar a referencia. Entonces, si aplico la señal en el modo no inversor, a la salida voy a tener una señal en fase con esta señal de entrada. Y el tercer modo de aplicación es el modo diferencial. Y otra vez en este modo diferencial tenemos que recordar lo que decíamos en el amplificador diferencial, que el nombre no estaba bien logrado, porque no me estabas resolviendo ninguna ecuación diferencial, sino me estabas resolviendo una ecuación de diferencia de dos señales. Pero bueno, ya en sus inicios el autor llamó de esta manera a ese amplificador, modo diferencial. En este modo diferencial lo que se está haciendo es aplicar una señal a la entrada inversora y otra señal a la entrada no inversora. Y a la salida estoy teniendo una señal de respuesta correspondiente a la diferencia de las dos señales de entrada. Entonces, eso se llama amplificador. Lo normal sería llamarlo de modo resta, pero a eso hemos venido a denominarlo el modo diferencial. Ahora, en estos tres modos de utilización del circuito integrado, se los utiliza realimentado negativamente para poder controlar el amplificador. En estos casos, dice el amplificador operacional, se lo utiliza realimentado en forma negativa para controlar la ganancia. Entonces aquí estamos diciendo, oye, hay algunas aplicaciones con ganancia infinita, muy pocas. Pero entonces la mayor cantidad de aplicaciones están con su ganancia controlada. ¿Y cómo lo vamos a controlar? Aplicándoles realimentación negativa. Ahora, con eso tampoco estoy queriendo decir que no va a haber algunas aplicaciones con realimentación positiva. Va a haber, pues hay los osciladores, por ejemplo. Y al circuito integrado lo podemos utilizar también como un circuito generador de frecuencias o generador de señales. Se puede, obviamente.
pero no es posible que hagamos todas las aplicaciones en uno solo. Es bastante difícil. Entonces, en principio, vamos a ir por este mecanismo, por ahora. ¿No ve? Fíjate vos, este es el circuito que voy a utilizar cuando mi amplificador es inversor. Entonces, aquí está claro. Estoy produciendo realimentación de la salida hacia la entrada. ¿No ve? Y en mi caso, hacia la entrada inversora. Entonces me dice, como estoy aplicando señal a la entrada inversora, aquí está garantizada la realimentación negativa. ¿No ve? Y la entrada no inversora, que lo marcamos con este signo, más, está puesto a tierra. Ok. En cambio, a la entrada inversora le estoy aplicando una señal de excitación de valor B1. Esta señal de excitación B1 me va a dar lugar a una corriente I1 que va a circular por esta impedancia Z1. Cuando llegue a este nodo X, se va a bifurcar en dos corrientes. Una corriente que va a ir por la impedancia Z2 y otra corriente que va a entregar al operacional. Entonces, a la corriente que entrega la operacional siempre lo vamos a llamar IDX, y a la corriente que está en la entrada no inversora lo vamos a llamar IDY. Entonces, es fácil decirme que el I1 va a ser igual al IDX más I2, pero aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy marcando las dos corrientes I1 e I2 entrantes al circuito integrado, ¿no ve? Entonces, aquí seguramente se me va a dar que I1 más I2 va a ser igual a IDX. Pero estos sentidos por ahora son relativos. Ajá. Ok. Entonces, es importante que yo, alrededor del operacional, especialmente en la entrada, a este nodo lo estoy llamando nodo X, al nodo inversor, nodo X. Y al nodo no inversor lo estoy llamando nodo Y. Entonces, a la tensión que existe en el nodo no inversor lo estoy llamando BDY, y a la que existe en el nodo inversor lo estoy llamando BDX. Y de igual manera a las corrientes que se introducen al circuito integrado a través del nodo inversor lo estoy llamando IDX, y a la corriente que se introduce por el nodo no inversor lo estoy llamando IDY. Entonces, ¿recuerdas? Con nuestro anterior símbolo yo tenía estas tensiones BDX y BDY para darme la señal de SOR-B. Y estas corrientes IDX y DY es para darme la señal de SOR de corriente. Ok. Sencillo por ahora. ¿No ve? Y estoy utilizando realimentación negativa de la salida hacia la entrada a través de esta impedancia Z2. Por ahora voy a trabajar con estos elementos que están representando una impedancia, es decir, que tienen una componente activa, o mejor llamar uno más pasivo, resistivo, y una componente reactiva. Y en la componente reactiva puede ser o capacitivo o inductivo o ambos. Por eso estamos utilizando por ahora unas impedancias. Después cambiaremos, pero en ese momento diremos por qué vamos a cambiar. Ahora, como son elementos de impedancia, tienen signo. Especialmente los elementos reactivos, ¿no ve? Pese a ese signo, nosotros tenemos que garantizar que la señal que me llega aquí tiene que estar 180 grados fuera de fase de la señal de excitación. Ok. Entonces, esta va a ser una de las topologías. Ese es el modo inversor. Fíjate, el modo no inversor, oye, es bien parecido. El sistema de realimentación es el mismo, ¿no ve? Y en el modo inversor, ¿qué estoy haciendo? O no inversor, simplemente la entrada inversora, ¿no ve? A través de esta impedancia Z1, lo estoy poniendo a tierra. Y estoy aplicando una señal de excitación por la entrada no inversora, esta entrada positiva, ¿no ve? Entonces, y estoy volviendo a notar todos los elementos que tengo en mi circuito integrado.
P de Y, B de X, Y de X, Y de Y y el B. Claro, solo por falta de espacio no he anotado la corriente I, que es el error de la corriente entre I de Y, el I de X. Acá también. Pero después el resto todo está anotado. Ok. Y el tercer modo de utilización es el modo diferencial, que nosotros hemos dicho que no está bien colocado el nombre, es modo de diferencias. Y en esta alternativa estamos aplicando señales a la entrada inversora y a la entrada no inversora. Y en los tres circuitos básicos estamos anotando en las entradas del circuito integrado todos los elementos comunes que vamos a ir utilizando para hacer los cálculos relativos en la aplicación de este circuito integrado. Muy sencillo. Ahora, en esta aplicación lo único que no estamos dibujando es el más B y el menos B. Más B, menos B, más B, menos B, que son las tensiones de polarización, porque sabemos que el circuito integrado queda perfectamente representado con 5 terminales. 2 terminales para la polarización, 2 terminales para la entrada de información y el 5.º terminal para la salida. Sabemos además que los circuitos integrados tienen más que esos 5 terminales. El resto de los terminales adicionales es para colocar elementos compensatorios que me informa el fabricante. Y me dice, en estos terminales vas a conectar este circuito y ese circuito conectado de esa manera te va a permitir compensar tal parámetro, como por ejemplo, respuesta en frecuencia, mejorar la relación de rechazo al modo común, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente tengo que utilizar estos 5, con estas tres topologías circuitales. Y vamos a reducir todas las ecuaciones de transferencia en estas condiciones. Ok. Entonces decimos, para determinar la respuesta del amplificador operacional en los circuitos de aplicación, o sea, en estos circuitos de aplicación, este amplificador operacional tiene ganancia infinita. Este también, ganancia infinita. Este también tiene ganancia infinita. Lo vamos a controlar esa ganancia infinita por la realimentación negativa. Ajá. Te está diciendo, para determinar la respuesta del amplificador operacional en los circuitos de aplicación, utilizaremos los conceptos de la realimentación. Y seguramente aquí me dirás, mira, está tomando muestra en nodo, muestra en nodo, muestra en nodo en el circuito de salida. Y está comparando, en este caso, ¿no ve? En este caso está comparando, ¿en qué tipo? Malla o nodo. Y en este caso, ¿cómo es la comparación? Malla o nodo. Y en este caso, ¿cómo es la comparación? Malla o nodo. Entonces, dependiendo de la comparación, primero, si en la salida estoy tomando muestra en nodo, la impedancia de salida del circuito integrado va a ser mejor que el valor cero que hemos propuesto para nuestro circuito integrado, porque ese tipo de realimentación, cuando toma la muestra en paralelo, disminuye aún más la impedancia de salida. ¿Qué tal? Y en la comparación, también va a mejorar la impedancia de entrada, pero no en ambas topologías. Ya te estarás dando cuenta. Te lo estoy dejando un poquito para que le eches la mirada. Después ya lo vamos a mencionar. Claro que lo voy a mencionar. Pero quiero que lo mires. Y mejor si me dices en algún momento, oye, ¿está comparando en malla o está comparando en serie? Nada. Bien. Entonces vamos a empezar con nuestra primera topología, pues con el amplificador inversor. ¿No ve? Ok. Entonces van a ser las condiciones. Te dice que en este modo de aplicar el circuito integrado, te dice, conectamos en la entrada inversora. Por eso se llama amplificador inversor. Una impedancia de valor Z1 y la fuente de excitación B sub I. Te lo está relatando este circuito. Ese circuito está relatando acá. ¿No ve? Está aplicando a través de este Z1 B sub I a la entrada inversora.
la entrada no inversora a tierra. Está puesto directamente a tierra, realimentando desde la salida hacia la entrada inversora a través de una impedancia Z2. Obtendremos, si ponemos en la entrada una señal B sub I, una tensión B0 en la salida. Claro, se está hablando de este circuito. Ahora solo tenemos el modo inversor por ahora. ¿No ve? Estoy poniendo una tensión acá y estoy pretendiendo obtener una tensión a la salida. Entonces, para resolver este circuito yo lo puedo hacer de varias maneras. Puedo utilizar, por ejemplo, un cuadripolo acá. ¿No ve? Y dentro de ese cuadripolo tengo este otro cuadripolo. Entonces, el primer cuadripolo que te he marcado es el amplificador realimentado. El segundo cuadripolo que te he marcado es el amplificador básico. ¿No ve? Entonces, aquí tengo mis redes de alimentación. Lo puedo utilizar. Y además puedo utilizar bajo los conceptos de cuadripolos a las impedancias o de bipuertas a las impedancias. Hay varios mecanismos. Menos mal que todos esos mecanismos tú lo has aprendido en la materia de redes. Y no solo son esos mecanismos vía algunos teoremas fundamentales, ¿no ve? Ya sabes, lo has visto en la materia de redes. Pero también tienes los métodos gráficos, ¿no ve? Para resolver circuitos, ¿te acuerdas? Seguramente has utilizado los diagramas de Smith. Y si no, en algún momento te lo van a hacer usar en la materia redes 2. También lo vas a aprender. Hay muchísimos mecanismos para resolver circuitos. No son los únicos, por si acaso. Y ojo, es que tenemos que saber todas. Así nomás es. Ok. Nos vamos a tropezar con nuestro circuito para resolver. Ahora, cuando apliquemos circuitos integrados, y para no preocuparnos de lo que tenemos acá adentro, tenemos que utilizar las especificaciones ideales de nuestro circuito integrado. Esas especificaciones ideales del circuito integrado se van a traducir en axiomas. Axiomas que nos van a ayudar para resolver las ecuaciones de transferencia del circuito integrado en la aplicación inversora. Eso es lo que te está diciendo aquí. Las condiciones ideales del amplificador operacional, ¿cuáles? Ganancia infinita y la impedancia de entrada infinita, estas dos sobre todo. Estas dos especificaciones del circuito integrado se van a transformar en dos axiomas que nos van a garantizar la solución sencilla de todo circuito de aplicación sin necesidad de que utilicemos las características internas del amplificador operacional. Claro, alguien dijera, mejor si ni siquiera nos dicen qué tiene acá adentro. Pues sí lo puedes usar, pero es mejor que lo sepas. Claro, va a haber algunas cosas, como las compensaciones, por ejemplo. En el momento que vos no encuentres una buena compensación alguien te va a preguntar, ¿y por qué se deberán no esas compensaciones? Y ahí no tienes otra cosa que recordar lo que tengo acá adentro. Qué bacano, no he mirado el manual. Ajá, tienes que mirar en el manual. Y el manual te va a dar el circuito interno y te va a decir tal especificación viene en tal característica, en tal etapa del circuito integrado. Entonces ahí, color de hormiga se nos pone. Tienes que mirarlo. Ok. Entonces, estas dos características se van a transformar en dos axiomas que nosotros los vamos a conocer como si fuesen postulados, como algo que es verdadero. Y lo vamos a después entender que sí, efectivamente es verdadero. Entonces, yo en base a esos postulados voy a resolver mis problemas. Todos los problemas de aplicación del circuito integrado. Y tú vas a ver cómo lo vamos a ir repitiendo. Y tú otra vez vas a decir, uy, qué pesado es este tipo. Pero ahora quiere que me anote los postulados. Te vas a ir anotando los postulados. Así nomás es. Porque alguien después te lo va a preguntar. Y lo que siempre sucede es que ni te acuerdas de esos detalles. ¿Cuál es el expediente más fácil? No, el Oropesa no me ha explicado.
No, nunca nos ha dicho eso. Pero menos mal que los docentes que están más allá arriba, y aunque ustedes no lo crean, en el pasado también fueron mis alumnos. Y ellos saben que yo enseño todo eso. Entonces se van a reír. Te van a decir, no, tú tienes que saber Chan. No me la charles. Ok. Aquí están los dos postulados y los vamos a escribir de esta manera. No, el orden puede ser cualquiera. Si yo lo he puesto primero A, ¿no? Segundo postulado como B, 1, 2 o 2, 1, como quieras. Entonces aquí te está diciendo, como la ganancia del circuito integrado es infinito, dice, por lo tanto la señal de ESOR debe valer 0. Claro, porque con esa ganancia tan alta, basta una nada a la entrada de información para tener algo a las salidas. Ok, entonces me está diciendo la señal de ESOR, lo voy a escribir de esta manera. V va a ser igual al B de Y menos B de X. O sea, la tensión en la entrada inversora menos la tensión en la entrada, perdón, la tensión en la entrada no inversora menos la tensión en la entrada inversora. B de Y menos B de X. Inicialmente decimos eso es 0. Ajá. Esta va a ser una condición que vamos a ir verificando. O de repente, por el circuito, si esto es 0 por el circuito, estamos viendo que B de X va a ser igual a B de Y, porque la señal de ESOR es 0. O de repente en el circuito está que B de X es 0 y B de Y es 0. A ver, en mi circuito en particular, en esta aplicación, es B de Y, como lo estoy poniendo a tierra, B de Y es 0. Y como B de Y es igual a B de X, por lo tanto, B de X es 0. Fíjate vos cómo ya me está sirviendo el axioma. ¿No ves? Ok. Me tengo que acordar y lo tengo que escribir de esta manera. Y lo tengo que saber explicar. ¿Cuál de estos yo voy a utilizar? Lo mismo. Si la impedancia de entrada es infinita, su señal de ESOR de corriente va a ser 0. Dice, como Z sub i es infinito, por lo tanto, la señal de ESOR de corriente es ahí que no he marcado ahí, y es igual a 0. Esta corriente I va a ser I de Y menos I de X. Fíjate en la misma definición. Es I de Y menos I de X. Eso es 0. Entonces, de repente, en mi circuito se va a cumplir que el I de X es igual al I de Y, y de repente, por la topología anotada, el I de X o el I de Y van a ser ceros. En mi caso, el I de Y es 0. Está viniendo de tierra, ¿no ve? Entonces, dependiendo del caso, alguno de estos axiomas, o los dos, me van a facilitar para resolver las ecuaciones de aplicación. Entonces, cuando te dan el circuito, te anotas estos dos axiomas, así como están. Y luego empiezas a dar lectura y vas justificando estas cosas. No lo justifiques, das otra lectura otra vez, repites nuevamente, en las repeticiones del gusto. No hay primera sin segunda, dice nuestra cueca, ¿no ves? Será por algo. Entonces tú le lees una vez y lo vuelves a leer una segunda vez y vas a ver cómo te va a quedar clarito. Clarito. Aunque tengo algunos compañeros que no les gusta repetir. Yo sigo recomendando, repetir nomás, no seas malo. Vas a sacarle buenos frutos. No te lo vas a olvidar nunca. Y póntelo a tu cabecita, de esto vas a vivir. Claro, es una partecita, pero sí vas a vivir de esto, con toda seguridad. Ok. Entonces, aplicando al circuito las leyes, esto ya sabes, esto ya conocemos, ¿no? Las leyes de Kirchhoff le vamos a aplicar. Ahora, en este circuito, como hemos dicho que estos sentidos por ahora son relativos, ¿no ve? Entonces, ¿qué vamos a tener? Fíjate, yo estoy aplicando esta P sub 1 es esta P de I. ¿A qué va a ser igual? A esta corriente I sub 1 por Z1. Estoy planteando esta malla por si acaso. Esa malla. ¿No? Es I sub 1 por Z1 más B. Entonces, a esta tensión B, yo le estoy poniendo esta polaridad relativa. Pues ponerlo también al revés.
Entonces, en ese caso va a ser menos BEPS, ¿no ve? Claro. Y lo mismo para las corrientes también, ¿no? Yo no más lo he puesto. Cada uno lo pone, pero en cumplimiento de que no es tan caprichoso tampoco aquello. Siempre vamos tomando el concepto de cuadripolos. Positivos las corrientes entrantes al cuadripolo. Las tensiones referidas al elemento común. Tenemos que seguir aclarando esa teoría. Y en función de esa teoría, esto ya podemos plantearlo, que B sub I es igual a I sub 1 por Z1 más B. Circuito de entrada. Fíjate vos en mi circuito de salida, B0, polaridad relativa, ya sabemos que planteamos así. Entonces, ¿aquí qué tengo? I2 por este Z2, más esta tensión. Está el pelo, está el pelo. Entonces, ¿qué he planteado? Esta malla y he planteado esa malla. Ok. Estas dos ecuaciones. Ok. Ahora, de nuestros axiomas, ¿no? En el circuito del amplificador operacional, dice. Claro, eso lo hemos llevado a axiomas. Claro, en el operacional esta tensión B es B de Y menos B de X. Sí lo hemos definido, ¿no ve? Ok. Por lo tanto, si el operacional tiene una ganancia infinita, entonces esta tensión de salida B0 va a ser igual a A por B. Entonces lo mismo puedo plantear este B despejando como B0 sobre A. Enseguida te lo voy a justificar porque lo estoy proponiendo aquello. Ok. Me dice, así como tengo mi señal de error en tensión, tengo mi señal de error en corriente. Y te hemos dicho, vamos a definir siempre de la misma manera. Y es igual a I de Y menos I de X. Esto es automático. Así se lo define en todas las convenciones. Ok. Entonces ahora, esto está visto ya del circuito. ¿Qué estoy viendo del circuito? Por eso aquí anoten el circuito de la operación, no del circuito. Esta corriente es entrante a este nodo. Y de este nodo, ¿qué está saliendo? Esta corriente I de X. Entonces, ¿qué te dice? El I de X es igual a I1 más I2. Eso está clarito. Ahora, empezamos a notar por los axiomas. Se tiene que la señal de error de corriente es cero. Y nosotros decimos de que esta señal de corriente es cero y de Y es cero. Sale de tierra. Por lo tanto, como el I de Y es igual al I de X, porque esta corriente I es cero, por lo tanto el I de X es cero. Pero si no te lo hubiese explicado y yo hubiese anotado simplemente I de X igual a cero, vos hubieses dicho, no, ¿de dónde está sacándose esto? Este me está mintiendo. ¿No ve? Ahora ya está justificado. En el axioma está esto. Entonces resulta de esta ecuación que esta corriente I sub 1 es igual a esta corriente I sub 2 y tiene signo negativo. ¿Qué me quiere decir? Que la corriente que me entrega la tensión aplicada a la entrada va a ser la misma corriente que circula por el lazo de realimentación. Por eso dice I1 igual a menos I2. ¿No ve? Eso circula de esa manera para producir esta caída de potencial más o menos en ese sentido. ¿Está clarito ahora? Seguro. Claro, siempre se pone claro después que no los explican, ¿no ve? Claro, entonces en algún momento tú lo tienes que explicar y lo vas a explicar de esa manera. Ok. La ecuación de transferencia. Ganancia del circuito realimentado. Porque este parámetro, es ganancia del amplificador básico. Y aquí te estás diciendo la ecuación de transferencia, ganancia del circuito de este circuito realimentado. Eso te está diciendo. Entonces, a esa ganancia lo vamos a anotar así. A sub B igual a B0 sobre B sub I. ¿No ve? En cambio, este A es B0 sobre B, que es diferente. Esta es la del amplificador básico. Ahí A. Entonces me dice, si nos fijamos nuestras ecuaciones, esta ecuación estaba en la anterior filmina. Mi ecuación, mi tensión de entrada es I sub 1 por ZI más B. Entonces, despejando este I sub 1 de esta ecuación, ¿no ven? Para utilizar esta
esta relación. Entonces el I sub 1 de aquí va a ser B sub I menos B sobre ZI. Como I sub 1 es igual a menos I sub 2, entonces me dice mi B0, que es igual a I2 por Z2 más B, nosotros vamos a poder reemplazarlo por esta ecuación ahora. Como tú sabes que se cumple esta condición, este I2 es igual a menos I sub 1. Entonces aquí lo hemos reemplazado. B0 es igual a este I sub 2 menos B sub I menos B sobre Z1 por Z2 más B. Nada más sencillito que eso. Ok. Bueno, hace ratito nos han anunciado que pronto se va a cortar. En un minuto vuelvo a